Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema el día de hoy: selección de personal por competencias, simulación de competencias y aporte del referente técnico en la actualidad. Las docentes que impartirán la presente sesión y nos acompañan son Angélica Mera Garrigó, quien es psicóloga de la Universidad Central, máster en coaching y liderazgo personal de la Universidad de Barcelona, magíster en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad Finisterrae, practitioner en Programación Neurolingüística del Instituto Chileno de PNL, diplomada en Desarrollo Organizacional de la Universidad de Chile, perito en Grafología con mención en Grafopsicología del Instituto Hispanoamericano de Grafología Analítica y diplomada en Pedagogía Teatral de la Universidad del Desarrollo. Cuenta con 28 años de experiencia laboral en empresas privadas e instituciones del sector público en materias de administración de recursos humanos, consultoría, formación de adultos, relatorías y docencia, sumando a la realización de procesos de coaching individual como grupal con objetivos claramente definidos, con un foco puesto en el desarrollo y optimización del capital humano de manera individual como colectiva. También ha ejercido cargo de jefe de reclutamiento y selección de personal, jefe de desarrollo organizacional, psicóloga asesora de directores de instituciones de salud, ejerce también como docente en el curso de pruebas psicológicas de la Universidad de Talca, en el máster en coaching y liderazgo personal de la Universidad de Barcelona, y es psicóloga relatora de cursos de capacitación en materias de recursos humanos en Chile Emprende. También está con nosotros Karina Cortés Godoy, quien es psicóloga de la Universidad de La Serena, magíster en comunicación estratégica y digital en la Universidad Finisterrae, es perito, grafólogo y calígrafo, cuenta con 17 años de experiencia en gestión organizacional, selección de personal, headhunting, asesorías de empleabilidad, comunicaciones y salud mental en empresas privadas y públicas. Ha ocupado cargos de jefa de reclutamiento y selección, coordinadora de personas y comunicaciones, directora de proyectos y psicóloga de reclutamiento y selección. Paralelamente también desarrolla una trayectoria en investigación del comportamiento del consumidor, en estudios cuantitativos y cualitativos, y ejerce como docente y académica, guía en seminarios de grado en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Silva Enríquez, en temáticas relacionadas con selección de personal, salud mental en la organización, análisis grafológico aplicado en selección de personal y comportamiento del consumidor. Y nos acompaña también Claudia Morales Bravo, quien es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en educación médica de la misma universidad, posee 25 años de experiencia laboral en empresas privadas como también en instituciones públicas, en materias asistenciales, coordinación de servicios clínicos, gestión de las personas y educación. Ejerce como docente universitaria desde el año 2010 en la Universidad Finisterrae y desde el 2017 en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde su categorización es profesoras punto. Las áreas de desarrollo de la docente son urgencia, docencia basada en simulación clínica y gestión de las personas. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de las docentes, y una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el diplomado en psicología laboral, que tendrá su primera sesión en vivo el día 2 de septiembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo o psicóloga titulado o en su último año de formación, que desea entrenarse en el área, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final y así todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Antes de partir, indicarles que habrá un espacio de 15 minutos al final de la exposición de las tres docentes para las preguntas, y si se hace alguna pregunta por chat, por favor indicar a qué docente se le hace la pregunta para así poder responder de manera más rápida y certera. Y con eso las dejo con las docentes. Muchas gracias, Pamela. Vamos a partir haciendo una pregunta a quienes están ahora con nosotros, preguntas generales. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Qué título tienen? ¿Cuál es el área en la que se desempeñan?
y por qué se inscribieron en este webinar. A ver si alguno nos quiere contestar ya de manera con micrófono y cámara o a través del chat. Si es a través del chat, Pamela, me ayudas con la respuesta. Hola, buenas tardes, Angélica. Hola, Belén. Por mi parte, Algo pasó. No sé, parece que varios... Belén estaba hablando, ¿cierto? Para no Sí. poder el resto. Disculpen que hay una interferencia. Ahí sí. desarrollarme profesionalmente. Escuchamos el final. ¿Solo escucho el final? Sí, porque quedaste inmóvil. Ah, ya. Le comentaba que yo me titulé el año pasado de psicóloga y actualmente estoy trabajando en reclutamiento y selección de una empresa. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hola, buenas tardes. Nicolás. Miren, mi nombre es, como bien dice ahí, mi nombre es Nicolás, yo soy psicólogo, trabajo actualmente en el Hospital de Curicó, en la unidad de reclutamiento y selección, y me inscribí en este seminario principalmente para mantenerme actualizado, ¿cierto?, en todas las temáticas que tienen que ver con el reclutamiento y la selección, principalmente por eso, para conocer un poquito más también de diferentes expertos. Gracias. Eso sería. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Parrayer, ¿me escuchan bien? Sí. Soy psicóloga, además de eso educadora diferencial, pero en el tema de educación también se considera la experiencia o la expertise para el reclutamiento de personal, así que por eso me interesó actualizar conocimiento a través del seminario. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Acá en el chat tenemos a Bárbara, que dice que es psicóloga titulada de este año y le gustaría desempeñarse en el área laboral, ya que es un área de su interés. Bien. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, me llamo William López y soy trabajador social titulado el año pasado. Actualmente me encuentro cesante y ingresé a este seminario para potenciar esta área en caso de que me desempeñe en esta área de reclutamiento en alguna empresa, en caso de ese motivo en área de recursos humanos, para saber cómo actuar en caso de. Ok, gracias. Gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Lorena, yo soy psicóloga, me titulé el año pasado, hace poquito en realidad, y actualmente estoy trabajando en reclutamiento y selección de una institución pública. Y bueno, la verdad es que quería tomar este seminario porque es muy poco lo que conozco o lo que me pasaron en la universidad como de reclutamiento y selección, entonces es muy importante poder ir actualizando los conocimientos. Así que eso. Gracias, Lorena. Aquí hay un par más en el chat. Ah, Antonio, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar yo? Antonio. Sí, sí, me llamo Antonio. Yo soy psicólogo, actualmente estoy trabajando en Mejor Niñez y me interesó este webinar porque me llama mucho la atención el tema de la selección y durante mi proceso en la universidad fue muy poco lo que vi en relación a psicología organizacional, al menos en la parte de reclutamiento. Y porque es gratis también. Gracias. Ya, Antonio, gracias. Gracias. Pamela, ¿terminamos con algún chat? Hay varios chats, así que voy a leer el último Bueno. para no quitar más tiempo. Claudia dice acá que ella es asistente social. Me desempeño en el área de NNA, situación calle, me inscribí para conocer otras áreas, dice. Ya. Vale, les agradecemos a todos los que nos han respondido. Los objetivos que tenemos en el webinar de hoy es presentar la selección de personal por competencias. Si bien no vamos a entrar en profundidad porque eso requiere más tiempo, vamos a abordar por lo menos de manera general los objetivos importantes de la selección por competencias, en la parte de la selección técnica dentro de la selección de personal por competencias y al mismo tiempo un ejemplo de lo que es selección por competencias realizada por psicólogos, que es a través del Assessment Center, que es la simulación de competencias, ¿ya?
Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Selección de personal por competencias nos invita a ver que todas las empresas buscan al candidato ideal, con talento, con experiencia, con ganas de aportar a los resultados de la organización. Pero para conseguir un trabajador con esas características, nos queda más remedio que contar con una selección por competencias en la que se confirmen los conocimientos, las habilidades y actitudes del candidato. Dentro de la selección por competencias, hablamos de una entrevista técnica y también de una entrevista por competencia. Cuando el referente técnico o el reclutador pregunta cuestiones más profundas a los aspirantes para comprobar que están preparados para desempeñar las funciones que se esperan de ellos. La entrevista por competencias la emplean los expertos en selección de personal, ya que logra una predicción del desempeño laboral eficaz. En la entrevista por competencias no se valoran solo el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas de un trabajador, sino su capacidad para aplicarlas en un contexto dado, llevarlas a cabo en la empresa, reaccionar y responder a distintas situaciones en el día a día. Que el candidato seleccionado sepa afrontar problemas y momentos críticos del entorno laboral, ya sea resolviéndolas directamente o consiguiendo elaborar un plan para solventarlo en equipo. Tenemos entonces, revisando uno de los autores que comienza a hablar de competencias, es McClellan, en el año 1973, quien detectó que las pruebas tradicionales de aptitudes y de conocimientos, las calificaciones y los títulos obtenidos no permiten predecir el desempeño en el trabajo o el éxito en la vida. Me imagino que en eso todos hemos estado de acuerdo. No basta con tener un título para ser exitoso en lo que hagamos. Luego, Spencer y Spencer en el año 1993 y Martales en el año 2006 empiezan ya a desarrollar estrategias de investigación que permiten determinar qué caracteriza a las personas con un alto nivel de desempeño o de éxito. Establecen ya definiciones y métodos operativos para esto. Entonces comenzamos a hablar de diccionarios por competencias y de diccionarios por comportamientos. Spencer y Spencer define una competencia como una característica subyacente en un individuo que está relacionada con un criterio estándar de efectividad y o con un desempeño superior en el trabajo o situación. Siempre una competencia desarrollada tiene que ver con un alto desempeño en un cargo o en las funciones del cargo. ¿Qué hace que una persona se desempeñe en un alto nivel, en un nivel bueno o en un nivel mínimo en el puesto de trabajo? Tiene que ver la mezcla entre sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes frente al trabajo. Ya en el año 1989, el francés Charles-Henri Besseire plantea el funcionamiento de las organizaciones y el modelo de competencias como un sistema. Se integra el saber, el conocimiento de una persona, el saber hacer, que es la experiencia, ese conocimiento llevado a la experiencia, el saber estar en una organización, es como mi motivación puesta en la organización, y él lo habla a través de una teoría de sistemas, donde están las personas, los procesos y los resultados, y no solo la persona seleccionada, que es lo que vamos a ir desarrollando a través de este webinar. El concepto multidimensional de competencias involucra entonces el conocimiento, que es el saber útil en una situación determinada, la habilidad de saber hacer y aplicar el conocimiento en la práctica, no saco nada con tener ese conocimiento si no lo sé aplicar, la actitud de saber ser, que es el querer estar, la motivación es en el lugar de trabajo, y la comprensión, que es el saber entender dónde estoy ejecutando lo que estoy ejecutando. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ver que por lo menos antes del año 1984 lo que se hacía en recursos humanos en Chile, y deben recordarlo algunos, los más jóvenes tal vez no, pero deben saberlo, que lo que se hacía en las distintas empresas era el desarrollo de carrera. Una persona ingresaba a una organización, jovencito, y permanecía hasta jubilar en esa organización. Iba pasando por diferentes estadios donde la organización generaba planes para que hubiese un desarrollo de trabajadores, pero las personas podían permanecer 30 o 40 años. Hubo una crisis en el año 84 que generó altos índices de desempleo, lo que fue permitiendo que las organizaciones se fueran repensando. Empezaron a comprender cómo vamos a ingresar a personas a las organizaciones después de esto. Tenemos muchas personas en el mercado. ¿Cómo ingresamos a las mejores a nuestra organización? Entonces los modelos anteriores de gestión
fueron quedando obsoletos. No era suficiente con saber que un trabajador hacía bien o mal una función. La gestión por competencias viene a responder a nuevas demandas en nuevos tiempos. Busca aumentar la competitividad de las empresas y adaptarse a los constantes cambios del entorno. Tenemos muchos avances tecnológicos en las empresas actuales y tendemos a ambientes VUCA, que son los volátiles, inciertos, ambiguos en los que estamos sometidos. Por lo tanto, las competencias son requeridas que sean flexibles, móviles y que nos permitan adaptarnos a este tipo de ambiente. Entonces, tener talento es clave. Es uno de los factores más críticos para las organizaciones. Entonces, ¿cómo abordamos el proceso de ingreso de talentos a una organización? La selección por competencias ingresa talentos a una organización. ¿Cómo adquirimos estos talentos para esta organización? Ante esta necesidad aparece el enfoque de competencias laborales. Cuando abordamos hacer selección de talentos, es bajo la lógica de competencias, a diferencia de la mirada tradicional anterior. Ya no nos vemos solamente en un listado de tareas y funciones a realizar, sino en competencias a evaluar. Con esas competencias identificamos herramientas para llevar el proceso y además esas competencias orientan todo el proceso. Muchas organizaciones, y les debe haber ocurrido, especialmente a los psicólogos que se dedican a selección, dicen tener un sistema de competencias, de selección por competencias, y un sistema de recursos humanos por competencias. Pero cuando les preguntas si trabajan con un diccionario de competencias, con conductas descritas para cada cargo de la organización, en el que se desea incorporar personal, e incluso si ese modelo de competencias se aplica al interior de la organización, los trabajadores que existen actualmente en la organización, entramos en las dificultades, porque aplican el modelo de competencias a la entrevista por competencia específicamente, más que al modelo de gestión por competencias de toda la organización. Entonces, ¿qué es lo diferente que aporta el enfoque de competencias? ¿Por qué llegó y se quedó en la gestión de talento de las organizaciones? Porque todos buscamos a trabajadores competentes en diferentes situaciones de trabajo. Porque además acá no se enjuicia la persona del trabajador, sino las situaciones de trabajo. No se dice que el trabajo esté bien hecho o mal hecho, sino que nos enfocamos en aquello que permite que un trabajo se realice de forma adecuada. Y además nos permite administrar al personal desde las diferentes áreas de gestión de personas, como por ejemplo, en capacitación de personal, ¿cambiamos a este trabajador de posición o lo capacitamos para que pueda hacer bien el trabajo? Es mucho más allá de la selección de personal por competencias. ¿De qué depende el éxito de una tarea? ¿Qué hace que un trabajador no sea exitoso en lo que debe realizar? Puede ser por falencias técnicas, y eso se resuelve con capacitación. Puede ser por sobrecarga de trabajo. No sé si a alguno le ha ocurrido que contratan a un personal nuevo que viene capacitado en ciertas habilidades, pero en la organización hay ausentismo laboral, entonces abarca más de las tareas para las que él inicialmente estaba considerado, o por ser más eficiente en el ejercicio laboral, se le sobrecarga de trabajo. Eso ya es un tema cultural y no tiene que ver con variables como la capacitación. También hay variables como la ausencia de feedback o retroalimentaciones. Pocas veces, más allá de las evaluaciones de desempeño, se retroalimenta el trabajo de los subalternos. En ese sentido, entonces, queremos que una persona sea exitosa en la ejecución de funciones, pero le estamos dando pocas retroalimentaciones respecto de lo que esperamos de ellas y el camino que queremos que sigan. Carecemos de un sistema de feedback constantes. Y también hay falta de autonomía. Hay organizaciones que contratan a personas con elevada autonomía, pero le dan poca autoridad para la toma de decisiones. Entonces la instalan en un puesto sin que se haya estudiado previamente toda la cultura organizacional en base a competencias. La persona está en el puesto, tiene la capacidad de tomar decisiones en ese puesto, sin embargo, la cultura organizacional le restringe esa toma de decisiones y por lo tanto no puede ser lo suficientemente eficiente como sería si se le permitiera esa toma de decisiones.
Entonces, la competencia del trabajador en su puesto de trabajo depende de una mirada amplia de todo el sistema. Factores inherentes a la persona, pero también contextuales. Aquí yo puse un ejemplo más allá de lo laboral para que viéramos el contexto. El fútbol y Alexis Sánchez, él en distintos equipos es más o menos competente. Por ejemplo, podemos tener al Fútbol Club Barcelona y tenemos al otro con el que, el club inglés con el que fue más destacado. Y el tema es, ¿por qué en un lugar, siendo la misma persona, con el saber ser, él tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene las ganas? Que son las 3 variables multidimensionales de una competencia. ¿Qué hace que en uno de los lugares sea absolutamente destacado y en otro no? Lo mismo ocurre en las organizaciones. A veces decimos, esta persona que contrataron no es suficientemente destacada en el ámbito para la que la contratamos. Sin embargo, no estamos viendo los variables de la cultura organizacional que están haciendo que esa persona en esa cultura deje de ser lo suficientemente competente, aún teniendo desarrolladas las competencias que requeríamos para ese cargo. Entonces, si hacemos selección por competencias, es necesario tener en consideración que la organización debe tener un abordaje mucho más amplio y estructural. Abordaje no solo es ver las competencias del cargo, sino entender la estructura de la organización. ¿A dónde van a ingresar las personas a cumplir funciones? Estos nuevos talentos, ¿en qué cultura los vamos a hacer inversión? ¿Conocemos las diferentes funciones que se desempeñan dentro de la organización? ¿Estarán bien definidos los cargos en las organizaciones? ¿Se habrá aplicado inteligencia sistémica para hacer esa revisión o solo se revisa el perfil del cargo que me van a entregar para que yo haga un proceso de selección específico sin haber revisado todo el sistema de cargos de una organización? Por lo tanto, queda desarticulado. Desde esta revisión global de una organización parte la selección por competencias. No parte de la entrevista específica por competencias que realiza el psicólogo. Tiene que ver con la mirada estratégica global de una organización para poder entender si el proceso es eficiente o no. Porque si no, nos terminamos haciendo cargo de resultados ineficientes cuando lo que hemos hecho es introducirnos a un sistema que no está trabajando realmente por competencias, pero nos contrata para que supuestamente hagamos la selección por competencias. Entonces, en la organización que tú trabajas, ¿están seguros de que los managers y jefaturas saben hacer entrevistas de selección eficaces? ¿Saben lo que buscan? ¿Sabemos lo que buscamos? ¿Conocemos la cultura en la que insertamos al postulante seleccionado? Escuché que habían algunos del sistema público de salud. Hay varias variables ahí. Hay comités de selección, involucran gremios. El trabajo en sí mismo involucra siempre una negociación. Estamos nosotros introduciendo a personas a las organizaciones que tengan las capacidades de moverse en esta cultura, que no es lo mismo que en otro tipo de cultura de otros hospitales. Tenemos entonces a veces a brillantes profesionales que no son aptos, no porque no sean aptos, sino por expectativas diferentes. ¿Qué buscamos de las personas que se integran a la organización? Todos buscamos a alguien que se ajuste al cargo, que sea capaz de hacer lo que tiene que hacer. A alguien que se ajusta al contexto relacional y cultural de la organización que cambia continuamente. A alguien también que genere cambios positivos en la organización. Buscamos a personas que empujen la organización hacia adelante y hacia el alcance de objetivos estratégicos. No queremos personas que solo se sienten a reproducir algo, sino que movilicen. Entonces, el perfil de cargo, donde tenemos la descripción de lo que es un cargo y donde incluye las competencias laborales, es la base de todo este movimiento. No es estático tampoco, y es un molde que nos guía, pero no es lo único. Requerimos proyección, visualizar futuro y predecir comportamientos. Esta persona que estamos ingresando hoy en día a la organización con este perfil de cargo, ¿va a estar ajustada al cargo a lo largo de 1 o 2 años? ¿O en ese periodo
va a quedar desajustada con el cargo porque no visualizamos futuro, sino que solo nos preocupamos del momento presente. Entonces, si queremos tener una mirada técnica o estratégica, hay algunas diferencias. El psicólogo que trabaja en el área de reclutamiento y selección se reúne con la jefatura que solicita el cargo, recibe información de quien está solicitando el cargo y es un tomador de pedido, es decir, anota lo que esta persona le está pidiendo, o además es un asesor en el diseño de cargos que aporta la mirada organizacional y que le puede decir a la persona que está requiriendo el cargo: miremos este cargo nuevamente porque lo que me estás pidiendo puede quedar obsoleto a lo mejor en un año, y tener ese tipo de conversaciones. Definir competencias con un foco estático, que es el perfil de cargo realizado en el año X, o uno dinámico y flexible. Los cargos han sido y serán iguales en esta organización. Si hacemos un ejercicio de proyección y nos posicionamos en el futuro, cambia la mirada de lo que necesitamos. Esta función va a cambiar en el mediano o largo plazo, por lo tanto el talento que estamos requiriendo puede cambiar. Vemos un talento a obtener con foco en el cargo que estamos buscando o también en la necesidad que tiene esa organización como un todo para moverse hacia el alcance de sus objetivos estratégicos. Entonces tenemos que visualizar siempre la relación con la organización y con el entorno. La selección de personal basado en competencias nos va a hacer mirar los perfiles de cargo por competencias. Cuando entramos en este sistema, ¿están construidos los perfiles? Nos vamos a encontrar varias veces con que esto no está construido. Tenemos el reclutamiento de personal realizado. Tenemos una revisión curricular realizada. Tenemos una entrevista técnica preparada y realizada. Tenemos una entrevista por competencias preparada y luego ejecutada. Y la selección de los candidatos más idóneos, ¿cómo la realizamos? ¿Por entrevistas individuales? ¿Por comités de selección? ¿Tenemos todo esto previamente preparado y claramente definido? Y si no tenemos los perfiles de cargo, ¿los construimos antes de empezar un proceso de selección? Generalmente en el sector público esto está bastante más ordenado, los perfiles están construidos. Sin embargo, a veces no estamos alineados con la cultura organizacional. ¿Perdón? No, a alguien se le prende el micrófono. Entonces, necesitamos ver toda la cultura organizacional basada en competencias, que incluye el modo de pensar los cargos, de pensar la organización y de abarcar los procesos. Los procesos que son descripción de cargos, perfiles de cargo por competencias, selección de personal por competencias, evaluación de desempeño por competencias y capacitación de personal por competencias, es decir, todo alineado el área de gestión de personas por competencias y no solo la selección específica de un cargo específico. Entonces, aquí es el mismo ejemplo, pero agregamos abajo. Tenemos el conocimiento, que es el saber útil en una situación dada, la habilidad, que es el saber hacer y aplicar el conocimiento en una situación práctica, la actitud de saber ser, que es el querer, una motivación, la comprensión de saber entender qué es lo que ocurre y también el poder actuar en una organización. No sé si se han encontrado en sus organizaciones con personas altamente capaces, pero coartadas en el modo de funcionar en una organización. Por lo tanto, tenemos a esas personas dentro de la organización sin aprovechar el talento que ellos nos entregan. Y las tenemos ahí ocupando lugares sin que podamos hacer que funcionen hacia el alcance de objetivos estratégicos de la organización. En toda organización hay talento desperdiciado. Tenemos acá, entonces, un flujograma que puede ser con algunas diferencias, pero lo importante es que tenemos una necesidad de selección de personal. Cuando aparece esa necesidad de selección de personal y nos llega a nosotros, ¿cuáles son los pasos que seguimos? ¿Los tenemos estandarizados? ¿Sabemos lo que viene? ¿Tenemos clara la cultura organizacional y cultura de equipo al que queremos ingresar a nuevos talentos?
¿Sabemos las características de esas culturas que harían rebotar a ciertos tipos de talentos? ¿Tenemos claridad de eso desde el inicio del proceso? Luego viene el reclutamiento de personal por distintas vías, dependiendo de la organización en la que estemos. Eso está más o menos estandarizado. Y enviamos siempre hacemos retroalimentación de los currículum no válidos o de los postulantes no válidos en cada una de estas etapas. Vamos avisando quienes no van cumpliendo con los requisitos. Luego tenemos una etapa de entrevista técnica que también debe estar establecida desde la necesidad de selección. Y esa etapa de entrevista técnica tiene que ser realizada por un referente técnico, especializado en el área en la que nosotros estamos haciendo selección. ¿Qué es lo que hace especializado un referente técnico? Lo vamos a ver en la charla posterior. Luego de la entrevista técnica, debe haber claridad de si las personas evaluadas cumplen o no cumplen con los perfiles técnicos del cargo. Tiene que ser altamente objetivo. Quienes quedan son capaces de ejecutar técnicamente los cargos para los que están siendo seleccionados. Luego pasamos a la entrevista psicolaboral, que puede ser individual o puede ser colectiva, dependiendo de los tiempos que nos entreguen para hacer el proceso de selección. Si los procesos y los tiempos son acotados, vale hacer Assessment Center, que es lo que nos va a presentar Karina también en la charla posterior. Nuevamente hacemos filtro y quedan postulantes fuera de este proceso, y los que van avanzando pasan a la valoración de candidatos. Esta valoración de candidatos va con puntajes claramente establecidos y previamente conocidos. Llegamos a la terna de candidatos, y esa terna de candidatos puede ser dirimida por entrevistas individuales con cada uno de los candidatos o por comités de selección, dependiendo de la institución en la que estemos y cómo se hayan establecido esos comités de selección. Y finalmente, de esa entrevista, la persona elegida, comunicada a través de carta oferta o de los medios que tengan para comunicarlo, tiene que entrar necesariamente en el plan de ingreso por parte de la empresa. El proceso no termina con el candidato seleccionado, sino que con el modo en que esa organización va a ingresar a ese candidato. Lo va a recibir, le va a hacer inducción, lo va a presentar con la cultura organizacional para que la persona no sea, como en muchas ocasiones, sentada en un puesto de trabajo y que sola tenga que empezar a ver con quién tiene que relacionarse, qué tiene que conversar, incluso dónde quedan las cosas básicas para moverse dentro de esa organización. El objetivo de hoy no es profundizar en cada uno de estos temas, para eso va a haber un curso y un diplomado, es la mirada general, pero que quede claro que lo importante es que la mirada tiene que ser más estratégica y no solo operativa. Cuando nosotros trabajamos como psicólogos de selección, tenemos que incluir las etapas y conocer que la organización entienda lo que significa competencias, lo que significa trabajar con diccionarios de competencias y lo que significa trabajar con diccionarios de comportamientos asociados a cada competencia. Dejo con ustedes a Claudia, que nos va a hablar de la etapa de entrevista técnica de un proceso de selección por competencias. Claudia. Listo. Buena presentación. Bueno, gracias por la introducción, Angélica. Voy a poner aquí un poco los minutos, porque si no, no puedo conversar. Lo que yo les voy a conversar hoy día, bueno, ya me presentaron, mi nombre es Claudia, les voy a conversar hoy día en relación a cuál es el aporte del referente técnico en el proceso de selección de personas, ¿sí? Muchas veces, bueno, el propósito de esta clase es describir el rol estratégico del referente técnico durante el proceso de selección. Eso es mi misión, poder lograr explicitar durante esta jornada.
Mapa de ruta, vamos a ver varias cosas, los voy a pasear por diferentes temas que Angélica ya ha tomado, que me parece muy interesante, de manera que puedan mirar la mirada y la participación del referente técnico, no solo suscrito a un pequeño espacio, sino que también que debe entender todo el proceso por completo, ¿ya? Vamos a hablar de algunas definiciones, de la adquisición de talentos, de las etapas, en forma muy somera, las etapas del proceso de selección, la elaboración y qué cuánto tiene que ver con el perfil de cargo, modelos de competencia, modelos de evaluación, estándares y finalmente las conclusiones. Y es un poco el mensaje que les quiero dar. Y quiero partir con esto primero. A mí me parece que no podemos olvidar en lo que es gestión de las personas, nada de lo que hacemos es más importante que contratar y desarrollar talento. Al final del día, apuestas en personas y no estrategias. Y esto ha quedado totalmente fundamentado y demostrado en el tema de la pandemia, que nos invitó, digamos, a potenciar estas cosas online, la digitalización. A pesar de todo eso, de que se fomentó el uso de las tecnologías, las personas siguieron siendo el centro de las compañías. A pesar de que nos alejamos, de que tuvimos que hacer compras online sin tener contacto físico, de igual manera hubo problemas con las compras, que no llegaba el pedido. O sea, siempre es muy importante, a pesar de todo el avance tecnológico, las personas son el centro de una organización. Entonces, qué importante la incorporación de las personas es una de las decisiones más importantes de la gestión de las personas, eso lo dije. Lo otro que me parece muy relevante y que quiero compartir es que hay que trabajar colaborativamente con la gerencia, un poco lo que dijo Angélica en relación a no olvidarnos nunca de los objetivos estratégicos de la institución, para dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir. No olvidar eso, de manera que en la medida que uno va a reclutar gente, va a adquirir talento, tiene que ser siempre pensando en cómo aportamos, esa persona va a aportar a la institución para conseguir estos objetivos estratégicos, ¿cierto? Alinear el objetivo de la organización y siempre hacerse la pregunta, ¿quiénes irán a trabajar en esta organización? ¿Quiénes son los que necesita esta organización? ¿Sí? ¿Quiénes? Tenemos que desarrollarlo. Entonces, esto no es para que lo lean, en realidad después lo leen con tranquilidad, pero lo que me interesa es que entendamos muy bien algunas definiciones. Por ejemplo, reclutamiento y selección de personas no es lo mismo, ¿ya? Yo sé que todos deben entenderlo, pero hay que aclararlo. Y principalmente su objetivo principal y final es predecir el desempeño futuro de un postulante una vez contratado, ¿ya? De manera que esta persona entrega a la institución un elemento, sus valores, sus competencias y su aporte para favorecer y participar en la estrategia institucional, ¿sí? El reclutamiento, entonces, por otro lado, son procedimientos que lo que hacen es atraer a candidatos potenciales calificados. Entonces, pensemos que hoy por hoy no es ir a buscar, sino que hay formas también de atraer gente que quiera trabajar con nosotros. Hoy día las tecnologías nos lo permiten, las redes sociales, ser una marca empleadora. Hay que trabajar la marca empleadora, es decir, yo ir a buscar a aquellas personas con diferentes servicios, aquellas personas que quisieran trabajar con nosotros, ¿sí? A la selección, entonces, propiamente tal, el evento de selección es una actividad de evaluación. Una vez que nosotros atraemos a la gente, es importante porque en la medida que más atraigamos gente, más podemos elegir. Si atraemos uno, no podemos elegir, ¿cierto? Entonces, la actividad de selección es una actividad de evaluación donde aquellos postulantes que se adecúen en la mejor medida se adapten al cargo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Y satisfaciendo las necesidades de la organización, siempre pensando en eso, ¿cierto? Y según el perfil que nosotros hemos establecido, ¿ya? Y ahora llegamos al referente técnico. ¿Quién es el referente técnico? Me gustó mucho esta definición porque hace mención a una persona, un objeto que es referencia o refleja la relación en algo. Es un término que se suele ocupar y aprovechar de nombrar a quien sobresale. Es, por tanto, un exponente, un símbolo dentro de un determinado ámbito. Entonces, un referente técnico es alguien destacado, ¿cierto? Es alguien que yo lo voy a buscar para consultar. Por tanto, no cualquier persona puede ser un referente técnico. Muchas veces el referente técnico dice, bueno, ya que sea él nomás, porque pues, por solo ser ingeniero, él debiera saber ser el más destacado. Podemos elegirlo por diferentes formas. Podemos elegirlo por su currículum, por el cargo que implica, porque tiene un desarrollo académico importante,
¿cierto? Es una persona que es en el medio un referente para consultar. Aquí me pierdo porque, ahí está. Me gusta mucho esta frase que yo sigo hasta este joven. El talento, como los tréboles de 4 hojas, no se encuentra. El talento florece cuando creas el entorno y condiciones adecuadas para que lo haga. Esto es lo mismo que está hablando Angélica. Nosotros podemos elegir o seleccionar una persona que tiene muchas competencias, pero es muy importante que nosotros conozcamos la cultura organizacional y cómo a esta persona nosotros les otorgamos de alguna manera las condiciones para que pueda desarrollar el talento que hemos detectado, porque hay muchas personas que son talentosas, pero en la institución no ha logrado desarrollar todas esas capacidades. Entonces, cuando hablamos de selección de personal o reclutamiento, a mí me gusta más este concepto de adquisición del talento, donde incluye toda esta etapa de relacionamiento, que es decir, yo como mi institución, mi empresa, mi organización, es un lugar atractivo, donde yo creo comunidades de talento, comunidades, jornadas científicas, etcétera, donde la gente quiera venir a trabajar. Esto cuando salen en la tele, por ejemplo, la marca WOM, ¿cierto? Que son como jóvenes, relajados, ¿cierto? Yo quiero ir te vas atrayendo gente. El reclutamiento que ya conversamos, la selección, la contratación, y no olvidarse lo que viene en este estipulado Angélica, el onboarding. Es decir, cómo yo acompaño a esta persona a insertarse en esta institución, desde dónde como, dónde va a buscar el sueldo, etcétera, 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 que a veces uno lo ve como obvio, pero no es obvio, ¿ya? Entonces, en las etapas del proceso de reclutamiento y selección, tenemos estas etapas que son bien estandarizadas, ¿cierto? Me parece importante darle énfasis en la planificación del proceso. Si la planificación del proceso está mal, después se hace muy dificultoso las siguientes etapas. Y es ahí, principalmente, en la planificación del proceso, donde el referente técnico participa principalmente en la elaboración y la actualización del perfil de cargo, porque él puede participar en qué es lo que necesita una persona para desarrollar un cierto cargo, ¿cierto? Y también puede participar junto con el equipo de selección en relación a qué metodología utilizar en la selección. También podemos tener un referente en relación a todos elementos como de evaluación, de construcción de instrumentos, también, porque eso no es fácil construir un instrumento, ¿cierto?, de evaluación. Y por otro lado, tenemos el reclutamiento, selección, la decisión final, también importante propiamente en la evaluación específica de las competencias. Entonces, hay que ir definiendo cómo vamos a evaluar y qué es lo que necesita, qué necesita saber y qué necesita hacer, ¿cierto? Y es por eso que, aquí como se me queda pegado, es por eso que, es por eso que, como les comentaba, la elaboración del perfil de actualización de cargo, como bien dijo Angélica, la gran mayoría están con perfiles, pero hay veces que hay que actualizarlos, porque los tiempos son muy cambiantes y dinámicos. Entonces, es importante acá destacar el ajuste a la persona y a la institución y el contexto. No es lo mismo en pandemia o antes de la pandemia o post-pandemia. Ha cambiado la situación completamente. No es distinto hace 25 años atrás, cuando yo empecé a trabajar, a qué es lo que es hoy día, con toda la era digital, ¿cierto? Entonces la primera parte pareciera ser la más conocida, que es determinar el nivel de conocimiento, las experiencias, la habilidad y las competencias necesarias, ¿cierto? ¿Qué necesita esta persona? ¿Cuál es el grado que necesita? Yo siempre conversaba muchas veces con otros profesionales cuando piden liderazgo, pero ¿qué nivel de liderazgo tú quieres? ¿Cierto? ¿Qué nivel de desarrollo quieres del liderazgo? Determinar los pesos específicos, los predictores, ¿cierto? Elegir los métodos, los técnicos de evaluación, es decir, para cada una de las competencias, cada uno de los rasgos que uno quiere evaluar, hay diferentes tipos de evaluación. Entonces, para un cargo uno debería preguntarse, ¿qué se debe hacer en este puesto? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué funciones? ¿Cómo se deben ejecutar? ¿Cómo contribuye este cargo a lograr los objetivos institucionales del área del desempeño? ¿Cuál es su aporte de valor o el desafío? Entonces, es muy importante que hoy día también se habla en aporte y basado a lo que es la evidencia científica
y la evidencia existente. Aquí hablan, me gusta mucho esto del servicio civil, los principales componentes del enfoque de selección basados en la evidencia. Entonces aquí habla de lo que hemos conversado, los recursos y el contexto, o sea, la institución, lo que tienes disponible, la descripción de cargos, ¿cierto? Las herramientas de evaluación, qué tipo de evaluación, que tienen que ser instrumentos confiables, ¿cierto? Válidos, y las competencias, y además se habla de los predictores de desempeño. Entonces, esto ya lo tocó Angélica, pero para los técnicos, para los referentes técnicos de distintas profesiones, es muy importante entender que no solo es conocimiento, habilidad y destreza, sino que también hay que determinar actitudes, valores y conceptos de la persona que van a trabajar en el puesto de trabajo, que van a influir y van a favorecer. También los rasgos de personalidad, porque a veces uno puede ser técnicamente muy bueno, pero eso tiene rasgos de personalidad que son contradictorios y son contraproducentes a la institución. El modelo iceberg de Spencer también, habilidades, destreza y conocimiento es lo que más vemos, ¿cierto? Es la parte, pero lo que hay que buscar también es las profundidades, las actitudes, valores, los rasgos de personalidad. Puede ser una muy buena secretaria, digita muy bien, conoce los procedimientos institucionales, conoce cómo se maneja el Excel, planillas dinámicas, etcétera, pero resulta que de rasgos de personalidad tiene cierta falta de comunicación, o una persona que es un poco introvertida, es una persona que no es muy sociable, claramente va a afectar en su desempeño. También estas señales que hoy en día, por ejemplo, se favorece mucho hoy día que sean generadores de ideas de ciertos cargos, les entusiasta, si es curioso, si es flexible, si tiene capacidad de análisis. Por ejemplo, en el foro, en el World Economic Forum, declaró que estas son las 10 skills, 10 habilidades para el 2025. Y fíjense que no son técnicas, sino que tienen que ver cómo enfrentan el mundo hoy día tan cambiante. Hoy día estamos con pandemia y ahora viene lo del mono y después viene de la recesión, que es la guerra. Entonces, algunas, por ejemplo, la capacidad de poder resolver problemas complejos, la creatividad, el ser un líder e influenciar socialmente, el desarrollo también de tecnología y programas, todo lo que es la era digital, resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad, pareciera como que las hubieran hecho después de la pandemia, ¿sí? Se habla de predictores de desempeño, es decir, nosotros tenemos que determinar que hay algunas características que vamos a identificar, ¿cierto? Y ahí, en el fondo, esto principalmente es un rol de ustedes, los psicólogos y los encargados de reclutamiento y selección, que deben conversar con sus referentes técnicos. ¿Qué es lo que necesita esta persona? Aparte de saber hacer lo técnico, ¿qué otra cosa? Como por ejemplo, la amabilidad, la flexibilidad, etc. Entonces, habla de las variables de criterio que en el fondo hemos hablado de competencia en relación a la personalidad, las habilidades, el conocimiento y la motivación, ¿cierto? ¿Y qué predictores, digamos, y cómo podemos medir estos predictores? Tenemos por un lado el Big 5, ¿cierto? Para las habilidades, inteligencia en general, porque el talento, lo más básico y lo que es incambiable, digamos, la inteligencia con que viene esa persona, y con eso va desarrollando todas sus habilidades y sus trabajos, ¿cierto? Y otra parte tiene que ver con cómo se prepara, ¿cierto? Por el conocimiento tiene que ver con los modelos de procesamiento de información y cómo aprende, cuál es su actitud para aprender, ¿cierto? Le gusta aprender, aplica lo que aprende, ¿ya? Y todo lo que es compromisos y valores, ¿cierto? El Big 5 se refiere a estas 5 grandes dimensiones que se han visto que se relacionan con un buen desarrollo. La responsabilidad, ¿cierto? La extraversión, introversión, amabilidad. Evaluar esto, por eso son unos muy buenos predictores. La apertura a la experiencia, ¿sí? Modelos de evaluación que nos usan bastante en educación. Les quise mostrar la pirámide de Miller, donde es importante cuando solo nos quedamos en la base y hacemos una prueba teórica, solo en el saber. Nosotros a nivel profesional lo que queremos saber es la punta de la pirámide en el hacer, ¿cierto? Y para evaluar hay distintos instrumentos. También el otro modelo de multidimensional, no solo en saber y hacer, ¿cierto? Saber y hacer, también tenemos que evaluar lo que mencionábamos anteriormente, actitudes, habilidades y conocimientos, y también saber el nivel. ¿Es un experto, es un novato, es intermedio, etcétera? ¿Ya? Hay métodos de selección
Aquí el apoyo del psicólogo, el apoyo del encargado de reclutamiento, del que está para el referente técnico es muy importante, porque en general lo que pasa con los referentes técnicos es que saben de su área, pero no siempre saben de construcción de instrumentos y tampoco saben en el fondo bien cuál es el mejor instrumento. Entonces, en estricto rigor, tenemos las entrevistas, las pruebas y técnicas simuladas, ¿cierto? Las entrevistas estructuradas, incluso cuando uno pone al final una entrevista, hay que apoyar a los encargados o los dueños del puesto, porque no todos saben hacer entrevistas. Y a veces se juega mucho el puesto en una entrevista muy subjetiva, muy sesgada, ¿sí? Que finalmente el candidato lo desubica o no logra expresar su talento. Las pruebas de conocimiento, las psicométricas, las de personalidad, y las técnicas de simulación, que son lo nuevo, y en la medida que es posible y que entregan mucha información, son situaciones reales, que en salud se están empezando a hacer. Entonces, como bien dijo Angélica, los métodos nosotros tenemos que determinar y evaluar el potencial, ¿cierto?, de esta persona, ¿cierto? La capacidad, la competencia, para que nos logre entregar su talento en beneficio de la institución, ¿sí? Entonces, para evaluar competencia, también nosotros podemos pensar en alguien que está dentro de la institución, no en alguien que viene afuera. Entonces, alguien que puede ser un ascenso, puede ser una promoción. Entonces, evaluar el potencial de las personas parece también interesante, no solo de afuera, sino que también decir esta persona va a funcionar súper bien en este puesto cuando se abre una vacante, ¿sí? Tenemos para las competencias la evaluación de 360, entrevistas de eventos conductuales, los test situacionales, que son bastante buenos, y las assessment que Karina les va a contar más adelante. Para motivación, la entrevista principalmente y cuestionarios, y es importante ver el desempeño del profesional, es importante ver todo lo que existe de evaluación de desempeño, su currículum, los cursos que ha realizado y cómo les ha ido. Y eso da información de una persona que efectivamente nosotros podríamos decir, sí, yo creo que va a funcionar. Ustedes en realidad, nosotros como referente decimos, ¿sabes qué? Esto es lo que necesito, y construíamos en conjunto esta descripción de cargo. Esta diapositiva principalmente, que es del 2009, está declarada en el servicio civil también, pero lo que me interesa acá es que todos los instrumentos que vayan a utilizar estén respaldados con una evidencia y que vayan a mirar cuáles son su validez y cuáles son los costos, porque pues hay instrumentos que son muy válidos, pero son muy costosos. Entonces es imposible que en esta institución tú los obtengas. Entonces, dentro de lo que se puede tener, elegir lo mejor. Y eso tiene que ver con la validez. Hay una lista, un montón, y pueden ir actualizando, se van a ir actualizando en la medida que uno va buscando la evidencia científica disponible, ¿sí? Ahora, en estricto rigor, el proceso de selección tiene 3 grandes etapas, ¿cierto? Uno tiene que ver con la selección inicial, que es donde se realizan los currículos, la revisión de antecedentes, y aquí también, ojo, hay que tener, me adelanté, hay que tener ojo con todas las cosas legales que se requieren para las postulaciones de los cargos, ¿cierto? No solo la revisión de currículum, ¿cierto? Aquí es importante cuando se construye el perfil del cargo, es determinar cuáles son aquellos cursos estandarizados que deben tener previo a la postulación, que es como lo mínimo, ¿cierto? Y revisar tantos antecedentes, las inscripciones en las distintas, por ejemplo, la salud, en la super de salud, y por ejemplo, todo lo que son antecedentes también legales. ¿Ah? Este es el primer filtro, ¿cierto? Después viene la selección sustantiva, donde en el fondo aquí es donde uno los evalúa, pruebas, entrevistas, técnicas, todo lo que podamos aplicar, ¿cierto? Incluso las entrevistas entrevistas de expertos, ¿cierto? Y la selección contingente, que es para seleccionar el candidato, y aquí, cuando ya tengas los elegidos, tengas una terna o tengas lo que estés dispuesto en tu institución, si vienen los otros exámenes, y generalmente este es bien característico en los exámenes de salud, la gente que trabaja en la minería, ¿cierto? Hay muchas profesiones y trabajos que tienen que ser compatibles con la salud, ¿cierto? Por los lugares donde se desempeña y las exigencias físicas que puede tener. Y por otro lado también, ahí, bueno, ese examen de dopaje también depende del lugar, ¿cierto?
Yo pongo este que es un chiste que la verdad que dice, es para que lo lean, donde dice que ¿por qué dejaste tu último empleo? Le pedí a mi jefe y dice exactamente lo que nosotros necesitamos. La definición del perfil lo tiene cada institución. Entonces, una vez que tienes la descripción del cargo y las características del postulante, se juntan, ¿cierto? Se hace la comparación y se toma la decisión para tener, ¿cierto? El candidato seleccionado. Entonces, esta diapositiva es para invitaros también a considerar y que debe ser una información relevante dentro del perfil de cargo y que tiene que ver con el dueño también, de preguntarles también a los dueños de la organización o del cargo, es que principalmente qué cargo es el que está llenando en términos de, ¿es un cargo clave? ¿Es un cargo genérico? Porque si no vas cambiando qué tipo de candidatos es necesario, ¿sí? Es distinta la búsqueda. Y lo mismo, por el mismo lado, es importante también clasificar los talentos, ¿cierto? Entonces, este es la Naibox Matrix, donde se clasifica el talento y relaciona el potencial, ¿cierto?, con el rendimiento, con el desempeño. Entonces, así uno es más fácil en la medida de que va conociendo a la gente. A veces uno ingresa un profesional, a un candidato en una área, pero también sabe que probablemente ese candidato va a tener en un par de años, un poco dijo Angélica, un par de años va a poder optar a otros cargos de mayor complejidad, ¿cierto? Y eso va a estar, es importante mantener, y es lo que nosotros llamamos el mapa de sucesión, que eso tiene que ser gestión de las personas, ¿sí? Pero la unidad de reclutamiento y selección es la encargada, es principalmente el que determinó y atrajo este talento, pensando a miras para el futuro, ¿cierto? No solo presente, sino en el futuro, y acompañar a esta persona en este mapa de carrera, ¿sí? Entonces, cuando de repente se abren cargos, uno debiera saber, sabes que yo sé que hay una persona que trabaja en esta área que podría hacer su sucesión. Y lo otro que me parece importante destacar, el principal, esto lo establece el servicio civil y es una muy buena mirada. A mí lo que me interesa destacar acá es que ellos destacan 3 características importantes en lo que es el proceso de reclutamiento y selección, ¿cierto? Es ingresar calidad técnica de los candidatos, primero, en igualdad de condiciones. Y es por eso que toma tanta relevancia que utilizar instrumentos validados y confiables y mantener la igualdad de condiciones para todos los que participan. Y es por eso que en la construcción de los instrumentos hay que mantener el nivel, la privacidad, ¿cierto? Y tomar todas las medidas que permitan que el instrumento evalúe lo que tenga que evaluar, ¿cierto? Y que no haya enredos entre medios, ¿cierto? Porque principalmente lo que quiere el servicio civil es mejorar la calidad del empleo público. Y un poco todas las empresas quieren mejorar, ¿cierto? O conseguir sus objetivos estratégicos. Y hay un listado de estos estándares de proceso. Me parece súper bueno cuando uno tiene estándar, porque dice, ya ver, voy haciendo mi checklist, lo que tengo, dentro de todo lo existente, y donde el referente técnico tiene vital importancia en compañía del grupo de reclutamiento, es el uso del el perfil de cargo, que lo hemos conversado, las pautas de selección. Las pautas de observación tienen que ser bien construidas y trabajadas con los referentes técnicos, donde te dicen qué es lo que hay que buscar, qué es lo que yo necesito, qué es lo que se necesita y cómo se expresa en este profesional. Comisión de selección utilizan garantías de transparencia y objetividad, asegurar una amplia difusión, notificar oportunamente y en la existencia de actas y archivos. Siempre lo más claro del proceso, de manera que uno pueda demostrar la transparencia y la objetividad con que se hizo el proceso. Es una tremenda recomendación. Conclusiones. Principalmente yo tengo para comentarles es que yo los invito en formar equipo con el referente técnico, que el referente técnico no sea el que haga solo la prueba teórica, porque muchas veces queda descontextualizado del proceso completo y de la institución. No es malo elegir a alguien de afuera, un
alguien que es referente en relación a un tema a nivel académico, de una sociedad, ¿cierto? O de un servicio donde se trabaje, pero debe estar informado de todos estos elementos que conversamos, de la cultura, de lo que se necesita, no solo de lo que tiene que hacer, cuáles son esas características personales de personalidad que necesita para poder desarrollar. Y la otra es la planificación. Si partimos mal con la planificación, probablemente van a tener muchos tropiezos durante el proceso, durante todo el desarrollo, y la descripción, bueno, la descripción del cargo. La descripción de cargo, ahí es donde es el mapa de lo que uno va a buscar, es el modelo que uno va a buscar, y con eso termino y les deseo mucha suerte en sus trabajos. Ahora viene Karina. Esa es, gracias. Tengo que dejar de compartir eso. Ya, ahora la Karina. Compartir. Vamos. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de hacer ya esta última parte del webinar. Vamos a tratar de hacerlo un poco más ágil, porque ya me imagino que están con harta información en la cabeza. Bueno, a mí me corresponde hacer el módulo del diplomado que se enfoca al Assessment Center como una técnica de evaluación de competencias y sus metodologías de diseño y ejecución. Sin embargo, en esta oportunidad me gustaría enfocarlo a las e-competence, que son aquellas competencias que nos permiten enfrentar los desafíos del mundo digital dentro de nuestras prácticas profesionales. Entonces, pero primero vamos a partir viendo qué es un Assessment Center, de qué hablamos cuando hablamos de un Assessment Center. Entonces, si lo vemos definido desde una mirada mucho más académica, podemos decir que un Assessment Center es una evaluación de tipo grupal, donde los candidatos resuelven una serie de casos relacionados con el área, a fin de evaluar comportamientos individuales, es decir, son pruebas situacionales donde el participante debe resolverlas en un entorno práctico real. Esa es la definición que hace Marta Alice. Por otra parte, tenemos la definición de Bolander y Snell, que nos habla de un proceso por el cual se evalúa a los candidatos cuando participan en una serie de situaciones que se relacionan a las del cargo que ocupa o llegue a ocupar, ya que nos permite observar y seleccionar a los candidatos que se desempeñan de manera efectiva en el puesto. Y finalmente tenemos esta otra definición de López Fey Figueroa, que habla que el Assessment Center viene a ser un procedimiento donde diferentes técnicas se agrupan mutuamente para evaluar las variadas facetas de las personas, no solo para ocupar un puesto específico, sino además para desarrollarse dentro de la empresa en base a las competencias demostradas. O sea, en este último abre el Assessment Center a un mundo que va más allá de solamente la selección de personal. Entonces, en resumen, el Assessment Center, lo que podemos decir que es una técnica sistemática, estandarizada, donde nos vamos a encontrar con pruebas situacionales que están relacionadas con el cargo al que se postula, en el caso que lo ocupemos para selección. Incluye diversas técnicas de evaluación, que nos permite también la participación simultánea de varios candidatos, y nos permite evaluar también competencias, habilidades, destrezas, conocimientos, incluso rasgos de personalidad. Y nos permite además proyectar el desempeño con una alta validez predictiva. De hecho, podemos ver acá que tenemos una suerte de ranking de los métodos de selección y su validez predictiva, donde el Assessment Center se muestra en una posición que es significativamente superior al resto, seguido muy de cerca de la entrevista por competencia. Tenemos también las pruebas de trabajo, los test de aptitudes, test de personalidad, ya que se van alejando del top de la validez predictiva,
los datos biográficos, las referencias y finalmente la entrevista tradicional. Pero, ¿en qué se sustenta esta validez predictiva del Assessment Center? En que es una técnica que logra integrar dos enfoques, que son el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. ¿De qué manera? Vamos a ver acá. Por una parte, desde el enfoque cualitativo nos permite el Assessment Center la observación de las conductas. La observación de las conductas de los participantes en un Assessment Center mucho más allá del desarrollo correcto o incorrecto de las actividades que les podamos proponer que sean relacionadas con su desempeño profesional o con lo técnico. Podemos observar y describir conductas individuales y de grupo. Individuales como, por ejemplo, podemos ver cómo una persona toma la iniciativa, o cómo intenta destacar, o cómo intenta pasar desapercibida en esta situación grupal. También las conductas de grupo, cómo las personas se integran a un grupo, cómo se relacionan con el resto de los miembros, cómo funciona el grupo en sí, también compuesto por esta cantidad de personas diferentes. Y por otra parte también desde este enfoque cualitativo se abre a poder admitir otras visiones, ya que los solicitantes del assessment, incluso las que van a ser, en el caso de la selección, las posibles jefaturas de estos cargos, pueden estar presentes dentro de la situación de evaluación como observadores, sin participar y quedándose al margen de las actividades que se le están planteando a los participantes. Esto lo podemos ver en ambas instancias, o sea, tanto si hacemos un Assessment Center online o en el caso de que lo hagamos presencial. Por otra parte, tenemos el enfoque cuantitativo, y desde acá podemos ver que el Assessment Center nos brinda la posibilidad de hacer una evaluación estandarizada y cuantificable de los niveles de competencia que se demuestran a través de comportamientos. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, en el cuadro de acá de la izquierda, tenemos hipotéticamente la situación donde tenemos 3 postulantes y va a haber 3 competencias que vamos a medir. Entonces, para cada competencia vamos a establecer niveles de cumplimiento. Y en este sentido, por ejemplo, si miramos al postulante 1, tenemos que logra un nivel de competencia superior, un nivel de desempeño superior en la competencia 1 y en la competencia 3. O sea, tienes nivel 5 en cada una de estas competencias. Sin embargo, en la competencia 2, logra solo un nivel mínimo. Tiene acá un 1. El postulante 2 logra un nivel de desempeño medio en la competencia 2 y en la competencia 3, y un nivel de desempeño inferior en la competencia 1. Y también tenemos acá el postulante 3, que logra niveles de desempeño superior tanto, en la competencia 1 y en la competencia 2, y un nivel de desempeño medio en la competencia 3. Entonces, esto nos permite a su vez graficar el desempeño de los postulantes para tener una visión clara de quiénes serían los más idóneos en línea con el nivel de competencias que estamos buscando. Sin embargo, si complementamos esta información con la observación cualitativa que hicimos, es posible que, por ejemplo, tengamos un candidato que no cumpla a cabalidad o de forma óptima con las competencias específicas del cargo, pero sin embargo, desde la observación cualitativa, muestre características que lo hagan destacar en ciertas áreas, o en ciertos valores, o en ciertos comportamientos que sí son valorables para la organización. Y por ejemplo, si en este caso decidieran que en lugar de quedarse con el postulante 3, que si lo vemos cuantitativamente sí tiene el mejor desempeño en los niveles de competencia, puede que desde una perspectiva cualitativa el postulante 1 haya tenido un mejor desempeño. Y se toma la decisión de que el postulante 1 sea quien es seleccionado para el cargo. Entonces, ¿qué nos permite este enfoque? Poder saber cuáles son las competencias que voy a tener que nivelar, desarrollar o capacitar
en caso de que esta persona sea elegida y comience a ocupar el cargo que se está buscando. Y tenemos acá también esta comparación entre el Assessment Center y la entrevista por competencias, que son ambas las técnicas que logran un mayor nivel de validez predictiva. Entonces, esto nos permite, estas distinciones que podemos hacer entre ambas técnicas, nos permite poder elegir entre una y otra al momento de poder realizar un proceso de selección. Entonces, por una parte tenemos al Assessment Center, que nos permite medir competencias, las competencias se evalúan a través de la observación de conductas, comportamientos que dan cuenta de la presencia o no de ellas, a través de ejercicios y actividades de simulación. Podemos hacer una medición de potencial, identificación de necesidades de formación, que era como lo que explicaba anteriormente, y nos da resultados medibles, cuantificables y objetivos, y que además son enriquecidos con toda esta información cualitativa que podemos extraer de la observación. Por otra parte, la entrevista por competencia nos permite predecir las conductas que va a tener una persona en una situación concreta en base a situaciones que nos va a relatar relacionadas con ciertos comportamientos vinculados que dan cuenta de competencias en particular. Está dirigida a la evaluación de competencias personales y profesionales, y también tiene una alta fidelidad al ser una entrevista que es situacional y que además nos permite profundizar, porque nos permite también darnos el tiempo para estar con un candidato durante lo que dure la entrevista, que puede ser 40 minutos, 1 hora, y profundizar en los niveles de competencias que necesitamos medir. Entonces, al momento de tomar una decisión respecto de cuál es la técnica que vamos a aplicar en un proceso de selección determinado, implica que vamos a también tener que considerar varios factores, por ejemplo, el tiempo y los recursos con los cuales contamos, el nivel de postulante, el nivel de profundidad que queramos alcanzar a través de las evaluaciones. Entonces, teniendo claras las características y las funcionalidades de una y de otra técnica, vamos a ser capaces de elegir en forma mucho más asertiva qué técnica usar. Entonces, si lo miramos desde esta perspectiva, el Assessment Center nos permite tener una mirada multidimensional de las competencias. Entonces, por una parte, podemos ver competencias técnicas a través de las dinámicas que vamos a hacer, que pueden estar orientadas a evaluar estas competencias, que nos permite ver los conocimientos y cómo estos también se desarrollan y permiten ampliar o ir más allá también de su campo profesional. Por otra parte, podemos ver también competencias metodológicas que nos van a permitir poder ver cómo las personas se ciñen o no a procedimientos, qué procedimientos siguen, qué métodos siguen para poder resolver un problema, cómo proponen soluciones, cómo logran poder hacer seguimiento o control a las mismas propuestas que hacen, a las mismas soluciones que plantean. Por otra parte también nos permite ver las competencias personales. Cuando habla de competencias personales tiene que ver con las disposiciones que tiene la persona tanto a nivel individual como las disposiciones interpersonales. Cuando hablo de la disposición individual me refiero a la disposición a tomar la iniciativa, disposición a flexibilizar, a seguir a otros o a tomar el liderazgo. Y en la disposición interpersonal tiene que ver con cuánto la persona está dispuesta a socializar o no, unirse al grupo, seguir lo que dice el grupo o plantear sus propuestas, etc. Y finalmente podemos ver también las competencias participativas que tienen que ver con cómo se comporta esta persona o cada uno de los postulantes, los participantes del Assessment Center dentro del grupo.
cómo muestran su capacidad de organizar a otros, de coordinarse con otros, la capacidad de convocatoria, de persuasión, de dirección de un grupo. Entonces, las aplicaciones del Assessment Center tienen que ver finalmente, básicamente con su carácter modular. Como es una herramienta diagnóstica, nos va a permitir identificar necesidades. Entonces, puede ir mucho más allá de la selección. Nos va a permitir hacer selecciones masivas si lo ponemos al inicio de un proceso de selección, o en la valoración de competencias si lo hacemos al final del proceso de selección. Nos permite también poder ocuparlo en la promoción, si queremos evaluar cambios de posición o nuevas responsabilidades para algún funcionario o funcionaria, para procesos de desarrollo que nos permitan identificar fortalezas y áreas de mejora, y en la evaluación de desempeño, o sea, para identificar cuáles son las brechas en el nivel de desarrollo de las competencias que tienen las personas que están desempeñando un cargo actualmente, versus cuál es el nivel que una organización está necesitando. Entonces, cuando vemos el flujo de cómo se desarrolla el diseño de un Assessment Center, vamos a ver algo más o menos así. Entonces, partimos por definir objetivos. O sea, ¿para qué lo vamos a ocupar? Vamos a ocupar el Assessment Center para selección, para desarrollo, para promoción. Y ese de para qué lo vamos a usar nos va a permitir también identificar y definir cuáles son las competencias que vamos a evaluar. Luego, a partir de eso, vamos a identificar las conductas. ¿Cuáles van a ser las conductas específicas que nos van a hablar o no de la presencia o de la no presencia de estas competencias? Luego, vamos a definir una matriz de competencias. Una matriz de competencias donde vamos a establecer cuál es la ponderación que va a tener cada una de las competencias, a cuáles le vamos a dar más importancia que otras, y en qué nivel también las vamos a exigir para cada uno de los cargos que tengamos que evaluar. En función de la matriz de competencia también vamos a definir cuáles van a ser las pruebas, los ejercicios, los tipos de entrevistas que vamos a hacer en esta actividad. Luego de esto se aplica el Assessment Center, se evalúan los resultados, se elaboran los informes y se entrega finalmente el feedback tanto a la organización que lo solicita como a los postulantes. Entonces, los desafíos que tenemos como evaluadores en el desarrollo de esta técnica, fundamentalmente ser capaces de observar objetivamente, describir comportamientos, explicarlos, saber por qué ocurren, qué los gatilla, y a partir de esto poder predecir el comportamiento. Y acá se hace muy interesante también la posibilidad de que exista un equipo multidisciplinario, como les decía, o sea, la presencia de los solicitantes o las futuras jefaturas de los cargos puede ser de gran aporte en esta observación de conducta, o que a lo mejor haya un psicólogo y otra persona que sea de otra área, no necesariamente un profesional de la psicología también, como observador presente en una sesión de Assessment Center. Pero es importante que cada vez que nosotros aprendemos, aplicamos o interpretamos los resultados de una técnica en particular, es muy importante mirarlo en contexto. Mirarlo en el contexto desde lo más cercano que tenemos, o sea, ya sea que es el entorno más cercano que implica la organización en la que estamos insertos, o la organización para la cual estamos trabajando como asesores externos en esto. También el momento sociocultural, el mirar un poco el entorno sociocultural en el que nos encontramos, y el momento histórico. Claudia hace un rato hablaba de los efectos de la pandemia en nuestra vida. Si yo hubiese hecho esta presentación hace 3 años atrás, probablemente no había elegido hablar de esto. Pero hace 2 años vivimos una transformación estructural de nuestros hábitos de vida, de consumo, de pago, de la forma en cómo trabajamos, de las dinámicas vinculares, de interacción, del aprendizaje, y que finalmente
define la movilidad como una forma de vida. Esta movilidad que nos obliga a estar constantemente adaptándonos. Cuando tuvimos que hacer parte de un día para otro, parte fundamental de nuestras vidas, el autoaprendizaje, el contacto a distancia, las redes sociales y las plataformas online en general. Entonces, desde el autoaprendizaje, ya sea desde lo sincrónico o lo asincrónico, nos desafía a aprender, a conocer la forma en que se aprende, a ser conscientes de esa forma y actuar en consecuencia y buscar los métodos también que más se adecúen a la forma como nosotros aprendemos, porque nunca era algo que nunca nos habíamos cuestionado. ¿Me sirve aprender online? ¿No me sirve? ¿Prefiero lo presencial? Ah, me sirve esta forma de aprender online, pero esta otra no. Y finalmente empezamos a trabajar y empezamos a desarrollar nuestra propia autonomía y autorregulación en los procesos de aprendizaje. Por otra parte, tenemos el contacto a distancia y las redes sociales. Vivimos en un ambiente que es multitarea, donde estamos trabajando con el computador, estamos pendientes de que nos llegan mensajes al celular, estamos manteniendo en paralelo conversaciones presenciales. Tenemos un ambiente inmediatista, donde todo lo queremos y lo necesitamos rápido, y es por eso que, por ejemplo, los medios, los diarios en papel se están muriendo, porque ya nadie quiere leer noticias que son de ayer. Y también estamos inmersos constantemente en un universo que se arma en base a comunidades temáticas, y a comunidades también interculturales, y que nos exige también esta constante flexibilidad y adaptación. Y lo intercultural no solamente se da a nivel virtual, o sea, actualmente estamos viviendo en un país que es cada vez más multicultural. Por lo tanto, pone a prueba siempre esta capacidad de adaptación. Entonces, necesitamos desarrollar, también aprender a identificar competencias que no se sitúan únicamente en el ámbito del desarrollo de habilidades en el campo profesional. Buscamos desarrollar capacidades híbridas que nos permitan relacionar el uso de las tecnologías de la información con el desarrollo de otras competencias afines, y no solamente afines, sino que sustentan el uso de estas tecnologías de información. La argumentación, la capacidad de autoaprendizaje, las habilidades de negocio, de emprendimiento, de gestión, de adaptación al cambio, iniciativa, perseverancia, la comunicación desde la tolerancia, el respeto e incluso el desarrollo afectivo. Entonces, lo interesante de esto es que es un proceso que tenemos que lograr a ambos lados de la pantalla. Por una parte, nosotros, como profesionales que trabajamos en general, evaluando a otros, ¿cómo podemos desarrollar estas capacidades que nos permitan estar buscando siempre las mejores alternativas para desarrollar un trabajo con resultados óptimos? Y por otra parte, ser capaces de identificar que ese desarrollo de competencias se esté dando en los perfiles que estamos buscando, más allá de competencias específicas, profesionales y técnicas. Entonces, ¿cómo responde el Assessment Center a esta necesidad? Primero, ya partimos haciendo Assessment Center online, porque ya la tecnología no la podemos separar de nuestro quehacer profesional, porque durante la pandemia había una dificultad obvia de hacer assessment presenciales, y nos quedamos también con esa forma de funcionamiento. Adoptamos y la hicimos parte nuestra esta forma de funcionamiento online, de las metodologías híbridas. Entonces también tenemos que ser capaces de flexibilizar nuestros modos de trabajo a los requerimientos actuales. ¿Qué ponemos a prueba acá? El desarrollo de nuestras capacidades dinámicas, de generar nuevos conocimientos, de resolver problemas, de responder exitosamente a imprevistos y a aprender también de estos imprevistos, contribuyendo a establecer mejoras continuas en los procedimientos que realizamos, transformando estas estrategias en desempeños concretos.
Entonces, ¿qué podemos observar en un Assessment Center online? De partida, cuando es muy distinta la situación cuando nosotros hacemos un Assessment Center presencial y le pedimos al candidato que salga de su entorno cercano, de su entorno inmediato y se presente en el que es nuestro entorno. Porque cuando lo hacemos online, generalmente las personas están desde su casa o desde donde pueden estar. Entonces, la forma, cómo se presentan, el lugar de su casa que ocupan, que eligen ocupar para poder conectarse, la hora en que se conectan, ya nos habla de su capacidad de planificación, de organización, de gestión del tiempo. Luego, cuando los vemos en relación con otros, podemos ver si su capacidad de liderazgo, cómo toman decisiones, cómo delegan funciones o cómo se autoatribuyen también funciones a desarrollar. ¿Tienen capacidad para escuchar a otros o pasan a llevar a otros? Porque es muy fácil también cuando estamos en reuniones online esto de hablar uno sobre el otro, ¿no? Porque no nos estamos viendo, no tenemos muchas veces como la capacidad de poner la manito y decir, espérame, quiero hablar, ¿no? La comunicación escrita también se pone a prueba en las dinámicas que se hacen y que siempre va a exigir la posibilidad de hacer comunicación escrita. El manejo del estrés, cómo reaccionan frente a actividades de tiempo limitado, o cuando pasan imprevistos, por ejemplo, que justo se les cae el internet cuando querían hablar y cuando era su momento de hacer la presentación de su caso. Todas esas cosas las podemos observar en un Assessment Center online. ¿Cómo? Un Assessment Center es como una reunión virtual normal, donde podemos ver también el manejo de las plataformas tecnológicas, la tolerancia a la frustración, la habilidad en las relaciones virtuales, así como lo decía anteriormente, o sea, la capacidad de síntesis, cómo me preocupo de escuchar a otros, si apago mi micrófono mientras los demás están hablando, por el respeto que no se escuche, no sé, mi perro ladrando, qué sé yo. Y las dinámicas de discusión, los ejercicios de análisis, de presentación, entrevistas u otros ejercicios de simulación que también podemos observar. Entonces, el Assessment Center nos permite entregar información y saberes que finalmente se materializan por una parte en resultados sólidos con una alta validez predictiva, y por otro, en el desarrollo de competencias nuestras que nos van a permitir apuntar a la excelencia en nuestro propio trabajo. Entonces, un proceso de selección abordado, responsable y conscientemente puede ser capaz de cambiar culturas y también captar las mejores personas para un lugar, pero no menos importante, los mejores lugares para las personas. Y eso. ¿Pamela? Acá estamos. No sé si hay preguntas. Ahora estaríamos con el tiempo para preguntas, unos 10 minutos quizás, Angélica, o los 15 Está bien iniciales. con 10 minutos. Está bien. 10. Ya, Minutos, sí. entonces, espacio a preguntas, comentarios. Ven, me vi con la mano levantada. Sí, yo quería consultar sobre si es muy como ideal el trabajar un psicólogo con un referente técnico o el psicólogo puede hacer de referente técnico en la misma situación. Ya. Claudia, contestamos las dos. Sí. Yo soy psicóloga, Claudia es referente técnico. ¿Ya? No es muy ideal, es lo que debiese ser. Trabajar en conjunto la parte de todo el proceso de selección de personas.
tiene que estar incluido un referente técnico porque el psicólogo no tiene la preparación, por ejemplo, lo voy a poner en difícil, de seleccionar un astronauta. Vamos a contratar a la persona que tenga más capacidades dentro de esa área y elegir si hace o una prueba técnica, o una entrevista técnica, o simulación. Ya. Pero esa persona tiene que tener la capacidad de hacerlo. Y el psicólogo luego hará el complemento, que es las competencias laborales. ¿Claudia? Ya, perfecto. Tienes que pensar que independiente de que puedes encontrar un referente técnico, un referente muy, muy destacado, la mirada de otras profesiones siempre enriquece, siempre enriquece. Y de hecho, nos ha pasado a nosotros que nos dicen, pero bueno, pero obvio lo que tiene que saber un ingeniero. Pero yo no tengo por qué saber, ni ustedes los psicólogos tampoco tienen que saber qué es lo que tiene que saber o cuáles son las competencias. Por eso es importante llenarse y complementarse con el referente técnico, ¿sí? Yo le diría, igual que Angélica, yo diría que es primordial, porque si no te queda una evaluación muy sesgada y muy mirada de lo que a ti te pinta que podría ser, pero no, uno no lo sabe, uno no sabe todas las profesiones, ¿sí? Ya, perfecto. Y el referente técnico tiene que ser una persona especialista en el cargo específico que estamos buscando. Exacto. Claro, tú puedes buscar alguien que puede ser que tenga un cargo alto en esa área, que sea destacado, Ya, perfecto. o también en un área académica, que tenga relación con la formación de profesionales en esa área. ¿Ah? También hay mucha gente destacada en lo que es la gestión de las personas en ciertas áreas, digamos. Sobre todo, por ejemplo, en la parte de digitalización, ¿cierto? Hoy día en el fondo uno tiene que ir mirando la transformación digital. Entonces, pero dentro de tu ambiente, porque en el fondo tampoco no puedes pedir algo que al final no. Ahora, lo mismo que dice Karina, hoy día lo online te permite hoy día atravesar fronteras y complementarse, ¿cierto? Siempre con la mirada del fondo de ustedes como psicólogos en estructurar. Lo que pasa habitualmente con los referentes técnicos, uno dice, lo que yo quiero es esto, y entonces uno no tiene siempre el conocimiento de cómo se llama en términos psicológicos, ¿ya? Pero hay que llegar a un acuerdo, porque si no después finalmente es el grupo de selección y reclutamiento que dicen que los eligieron mal. ¿Cierto? Le echan la culpa, porque no era, la prueba no era, resulta que ustedes dijeron que era y no era, pero resulta que nunca dijeron que tenía que tener la flexibilidad o tolerancia a un ambiente hostil, por ejemplo. Sí, comprendo. Muchas gracias, Claudia, Angélica, por la respuesta. Igual es importante una parte, la prueba técnica es previa, es primero, luego pasa la prueba de competencias, por más obvio que parezca, porque no sacamos nada con seleccionar a personas con competencias maduras, bien desarrolladas, sin el conocimiento técnico, es previo, siempre. Y ese trabajo es en conjunto, porque como dijo Claudia en algún minuto, hay que construir pruebas o hay que construir métodos. Y en esa conversación con el referente, tú aclaras cuáles son las pruebas más idóneas para ese tipo de proceso y cómo las llevas a cabo y si están estandarizadas para que sean objetivas. Por eso que tiene que seguir siendo un trabajo en conjunto. Ya, perfecto. Muchas gracias. Y hay una pregunta en el chat de Valesca que dice, ¿consideran que un assessment center es útil para todos los perfiles de cargos? De no ser así, ¿con cuáles perfiles o cargos andaría mejor y con cuáles es mejor aplicar otra técnica? En general, los assessment centers se pueden usar para cualquier tipo de cargo. De hecho, assessment centers desde administrativos, enfermeros, psicólogos, gestores territoriales, de todo. Yo creo que más que lo que define la decisión de hacer un assessment center o no, tiene que ver, como decía anteriormente, de los recursos y los tiempos con los que contamos y la cantidad de postulantes. Si tengo un proceso de selección con que son dos postulantes, no vale la pena hacer un assessment center. Entonces, prefiero hacer entrevistas por competencia y hago una entrevista en profundidad de cada uno. En cambio, por ejemplo, si tengo muchos postulantes, tengo poco tiempo,
la mejor herramienta que puedo utilizar en esos casos es un assessment center, pero tiene que ver más con las condiciones del proceso de selección y los recursos que con el tipo de cargo, el tipo de perfil en sí. Y acá hay una pregunta de Paulina Burgos. ¿Assessment Center debe ser configurado de forma grupal? Si se realiza de manera individual en la entrevista, ¿pasa a convertirse en algo más? Claro, es que el Assessment Center tiene como la característica central del Assessment Center es que es grupal. Si es individual, lo que yo estoy haciendo es una prueba de simulación, que es individual. Que, por ejemplo, yo puedo hacer un ejercicio de role-playing con un candidato como una actividad dentro de la entrevista por competencia. Pero eso ya no es un Assessment Center, es un role-playing o un ejercicio de simulación. Había alguien con la mano levantada, no sé si fue por error o... Ah, Lorena. Lorena, tienes abierto el micrófono, pero no se te escucha. No se escucha, Lorena. Voy a responder una pregunta que quedó antes, de Liz Oces, que Ya. consultaba si es necesario hacer un diagnóstico en la organización desde un comienzo. La verdad es que la invitación que nosotros hacemos, más que hacer solo un diagnóstico, es un trabajo constante y de equipo de selección, donde se realicen distintos conocimientos de los cargos de la organización y no solo se ejecute cuando hay una necesidad de cargo, que es lo que muchas veces ocurre. Hay una necesidad de cargo, entonces recién se empieza a preparar el perfil y se prepara el perfil en relación a ese cargo en ese momento sin considerar el contexto organizacional. Por eso que nosotros estamos planteando la mirada de que es importante que miremos el contexto organizacional cuando nos pidan algún proceso de selección. Si no está escrito, ojalá lo pudiésemos demandar. En general, cuando tenemos una consultora que nos contrata, la consultora ojalá le pudiésemos consultar para que converse con el mandante y que nos entregue la información necesaria. Y si trabajamos internos en una organización, bueno, con mayor razón podemos solicitar esa información. Espero haber respondido a Liz. ¿Hay algo más? La última pregunta yo diría para Camila, que está con la mano levantada. Hola, ya, mi pregunta es, por ejemplo, si llegamos a una empresa donde en realidad funciona mal, los trabajadores son como una familia, son como amigos y nos quieren pedir que llevemos, por ejemplo, a un contrato, no sé, a ver, ¿qué puede ser? Ya, un gerente nuevo o alguien de ventas nuevo y buscan a alguien que se ajusta a su perfil, pero realmente su perfil no funciona. O sea, una empresa que llegan tarde, que ponen música todo el día y entonces, ¿qué hago yo ahí éticamente? O como psicóloga que me están buscando para la selección del personal. ¿Qué técnica uso? ¿Le sigo la corriente o busco a alguien que funcione, pero no se va a adaptar bien? ¿Qué hago? Ese es el punto, Camila. Tienes que preguntarles a ellos qué están dispuestos, si conocen su organización, tener una conversación sobre la cultura organizacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los últimos cargos? ¿Han rebotado personas en ese puesto? ¿Por qué han rebotado? ¿Qué es lo que ha hecho que no tengan una persona en ese cargo y que estén buscando nuevamente? Tienes que hacer una entrevista como gerencial con la empresa para tener la información suficiente para saber si el producto que tú entregues va a ser bien recibido o no. Porque si no, después van a decir, Camila, que el trabajo que tú hiciste es el deficiente y no la parte previa a ese trabajo. Por lo tanto, tienes que estructurar un proceso y decir las personas que podrían caber en esta organización no van a caber por estas características que tú estás mencionando. Y ahí Que requieres una conversación. las personas que en realidad no logran desarrollar sus talentos, o sea, expresar por el medio ambiente, definitivamente van a decir que la persona no es capaz, que no es competente. Y no tiene que ver con que sea competente, ¿no? Sino que el contexto de la organización no deja que pueda desarrollarse.
Entonces finalmente va a quedar como que el proceso no eligió bien, que tú dijiste que era una persona competente con estas capacidades y no lo hizo, pues no logró. Y que el psicólogo no es suficientemente capaz. Va a decir que no fueron bien evaluados, porque son elementos que en el fondo no logra desarrollar. Casi más del 60% de la gente que llega a grandes cargos no logra desarrollar 100% su talento. Ojo, no es que sea extraño, y tiene que ver más bien con diferentes razones, pero una de las razones tiene que ver con que el medio te permite o no que pueda expresar su potencial. Entonces, ojo ahí porque finalmente te va a rebotar igual. Claro, en este caso entonces habría que potenciar la empresa, tratar de que realmente funcione y ahí poder ingresar a una persona o buscar a la persona que ellos me piden. Ellos tienen que asumir, Camila, en esta conversación previa, los costos o no de la decisión que estás tomando. Claro. Y ahí es necesaria la conversación. Si ustedes eligen esto es lo que va a ocurrir. Y puedes predecir que va a haber un fracaso en ciertos aspectos organizacionales como tal vez ha ocurrido antes. Pero si traigo una persona con estas otras características, no va a encajar en esta cultura organizacional. O sea, estas conversaciones tienen que ser transparentes. Claro, en el mundo ideal también en el fondo tú puedes optar en desarrollar, alargar más la inducción o el onboarding, que es el acompañarlo a él a que se inserte en esta cultura, para que logre leer en el fondo cómo se manejan las áreas y no lo tome como que lo están interrumpiendo. Y lo otro también en mundos ideales es también buscar alguien que lo acompañe, ¿ah? Alguien que lo pueda acompañar a la inserción de la cultura, para que pueda lograr hacer lo que quiera, pero yo estoy totalmente de acuerdo con Angélica, o sea, esta persona no va a lograr si la institución no tiene los canales para poder desarrollar su cometido, su competencia. Gracias. ¿Te respondimos, Camila? Sí. Sí. Difícil. Yo creo que ahí vamos a tener que parar con las preguntas para pasar al sorteo, que nos pasamos un poco ahí en unos minutos, así que muchas gracias por las preguntas, por supuesto. Ahora vamos a pasar al sorteo. Entonces, les voy a preguntar si se ve bien, si se logra ver. ¿Sí? ¿Estamos todos bien? Sí. Ya. Se ve. Sí. Súper. Ya, entonces les voy a pedir, si aparece su nombre acá, por favor, abra el micrófono, así para saber inmediatamente si la persona está presente o no, y así no cometer ahí... Echarlo al agua, ¿no? Eso, un acto doloroso. Al agua. Claro, ya. Entonces vamos a... ¿Cómo puedo saber si se ve mi nombre? Porque solamente veo 2 nombres. No, sí, está toda la lista hacia abajo, pero vamos a dar comienzo al sorteo. Ahora sí. Sí, lo más transparente posible. Ya, primera persona, Celice Sousa de Oliveira, espero haberlo pronunciado bien. ¿Está presente Celice? No la veo al menos en los participantes. Celice. No la veo en los participantes. No está. No. Al agua, entonces. Al agua. Y no he dicho yo tampoco. Tampoco, no la veo. Siguiente persona. Fernanda Mauna. ¿Está presente? Fernanda Mauna. Fernanda en 3, 2, 1. Al agua. La tercera la vencía, la tercera. Veamos, esperemos que sí. Y siguiente es Josefina Honorato. ¿Está presente? Josefina Honorato. Tampoco está presente. A la Josefina Jiménez. Al agua, entonces. Seguimos. Siguiente persona. Bárbara Uribe Morales. ¿Está presente? Bárbara Uribe Morales. Tampoco. Salió difícil. Hay una Bárbara, pero no era esa Bárbara. Al agua, entonces. Vamos a la siguiente persona. Siguiente es Marien
Navarrete, ¿está presente? Marien Navarrete, Tampoco. No. tampoco está. Al agua. Todos muy expectantes. Siempre pasa esto. Catherine Navarrete, ¿está presente? Catherine Navarrete. No. Catherine Navarrete. No, Hay una Catherine. hay una pero, Catherine. claro, no sé si es Catherine Navarrete. Ya, Catherine en 3, 2, 1, al agua. No dijo yo, así que Claro, no debe ser. no es, no es. No debe ser. Espero que no. Ausente. Thais Adriana Valiente Leal, ¿está presente? Thais Adriana Valiente Leal. Aquí estoy. ¡Felicitaciones! Gracias. Muchas felicitaciones. Solo para corroborar, ¿eres psicóloga No me abría último el... año? ¿Cómo? No, solo para corroborar, si eres psicóloga o último año en psicología. Soy psicóloga. Ya, estamos entonces. Muchas felicitaciones, Thais. Ya, vale, gracias. Tenemos tus datos, así que se van a contactar contigo para darte todos los pasos para que tengas ahí el cupo gratis al diplomado. Así que ahí la van a contactar, no se preocupe por eso. Ya, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los participantes en este seminario. Muchas gracias por su participación y por su presencia y esperamos tengan una muy linda noche. Muchas gracias a las docentes por su presentación y eso, que tengan una muy linda jornada de lo que queda del día. Buenas noches. Gracias, Pamela, por... Chao, muchas gracias. Chao, buenas noches. Gracias. Hasta luego, que tengan buenas noches.